Consultor y analista energético. Abelardo, muy buenas, muchas gracias por acompañarnos. Hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, Abelardo, ante todo, claro, dice esto Red Eléctrica y lo primero que se nos viene a la cabeza es alarmarnos, sobre todo en un momento en el que en medio del shock energético derivado de la crisis de Ucrania se nos había dicho que no temiésemos, ¿no? Que nosotros teníamos el suministro garantizado, que teníamos músculo de sobra, pero claro, hay que mirar otras variables más allá de cómo está evolucionando el conflicto y lo preparados o no que estemos. ¿Cómo tenemos que tomarnos esta advertencia de Red Eléctrica y sobre todo, cómo la contextualizamos? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, desde el momento en que Red Eléctrica hace estas declaraciones y al final es el operador del sistema eléctrico español, es la máxima autoridad en este tema. ¿Por qué Red Eléctrica llega con esta alerta? Pues realmente hay un riesgo objetivo de que el mix de generación que tenemos ahora disponible en España y sobre todo de cara a los 2 próximos años, no sea suficiente para cubrir la demanda en determinadas horas y días del año. ¿Por qué pasa esto? Pues si echamos una vista atrás de cuál ha sido el comportamiento de la generación el año pasado, vemos que el gas, los ciclos combinados, conjuntamente con la nuclear, supusieron el 45% de la generación de electricidad en España, que si la comparamos con las energías renovables, han aportado un 42% de generación eléctrica, pues podríamos decir que el riesgo está pues equilibrado. Pero esa no es la realidad de lo que hay debajo de la generación eléctrica en el sistema español. Si también miramos en detalle qué pasó el 4 de octubre del año pasado, que es probablemente una de las alertas que le ha saltado a Red Eléctrica, hemos visto que ese día la generación de gas supuso casi el 50% de la electricidad. ¿Qué supone eso? Pues que ha habido una caída significativa de renovables ese día, que de no haber tenido con el adecuado soporte de generación de ciclos combinados, pues habríamos llegado a ese posible apagón al que hace referencia Red Eléctrica. Bien, citas el pasado 4 de octubre, ¿no? Cuando nuestro país estuvo cerca de sufrir un apagón que solo pudo evitarse, como bien decías, con la entrada de funcionamiento de todas las plantas de ciclo combinado de gas que había disponibles. Claro, ¿qué es lo que ocurre de cara a los próximos años? ¿Por qué no vamos a tener este ciclo combinado en pleno funcionamiento como si tuvimos el 4 de octubre y que nos ayudó a paliar esta situación? Pues uno de los problemas que podemos encontrarnos es no tener la capacidad suficiente de generación con gas, puesto que ya hay determinadas empresas que están solicitando el desconectar alguna de las plantas de los ciclos combinados que tienen hoy en funcionamiento. El motivo de esta solicitud, evidentemente, es un motivo económico por la situación en la que estamos viviendo en este momento. Es importante ahora también retomar la revisión que se está haciendo del mercado eléctrico, toda vez que en este momento en España el mercado prácticamente solo considera la variable energía y en función de eso se marcan los precios. Pero sin embargo es necesario tener también una garantía que dé soporte a esa demanda que en determinados momentos no puede ser soportada por la generación renovable fundamentalmente. De esta manera lo que habrá que revisar es cómo yo le retribuyo adecuadamente a estas empresas de generación eléctrica para que garanticen que en un momento de escasez renovable ellos puedan poner en funcionamiento las plantas de gas en este caso. Claro, entendemos que ahora esta conversación tiene que pasar por el Gobierno y por el Ministerio de Energía, de Transición Energética. ¿Cómo están evolucionando estas conversaciones para, como bien nos decías, que se retribuya de forma adecuada a estas empresas para que en momentos de escasez renovable puedan poner en marcha su maquinaria? Pues yo creo que estas negociaciones hay que marcarlas, yo creo que dentro de un planteamiento mucho más global, de revisión de cuáles están siendo las políticas climáticas y energéticas que estamos adoptando en España, toda vez que, como vemos,
esto requiere de un equilibrio muy fino, porque si, como vemos, retocamos por cualquier motivo la generación renovable o nos volcamos, como esa es una de las previsiones, en la generación renovable, pero una generación que todos conocemos que es intermitente y que no disponemos de ella en la misma intensidad a lo largo de las 24 horas del día, ni todos los días del año, ni en todas las estaciones, es conveniente revisar cuáles son nuestros criterios de despliegue de energías renovables. Y además, lo que comentaba, yo creo que también es el momento de revisar este mecanismo de nuestro mercado eléctrico de manera que garanticemos esa gestionabilidad de la generación en momentos donde necesitamos una capacidad de respaldo que no nos lleve a situaciones de riesgo de apagones en determinados ámbitos o incluso a nivel nacional. Es importante también revisar pues, los criterios del despliegue renovable. Hoy, a día de hoy, el único criterio es ver cuánta más potencia renovable soy capaz de integrar en la red, parece que es lo mejor. Y estamos viendo que eso no es así. El tener una gran cantidad de potencia no te garantiza que en momentos de demanda esa potencia puedas ponerla en funcionamiento y esté en servicio, pues eso, con los parques eólicos o con las plantas fotovoltaicas. Yo creo que insisto, hay que replantearse esos objetivos tanto climáticos como energéticos y sobre todo no perder de vista un aspecto que yo creo que es innegociable y es la garantía de suministro que tenemos que tener desde el punto de vista eléctrico. Abelardo, por experiencias anteriores, supongo que uno de los temores ahora mismo en la industria es que de cara a tomar algún tipo de medida, se tome una medida que sea pan para hoy, hambre para mañana, es decir, más cortoplacista, más enfocada a evitar estos apagones de los que se nos está advirtiendo para 2024 y 2025 y no se haga una revisión completa que de cara al largo plazo nos evite situaciones futuras, ¿no? Claro, mi pregunta es si estamos a tiempo de tomar ya esas medidas más largoplacistas y no centrarnos tanto en lo que se nos viene inmediato. Pues yo diría que estamos sin ninguna duda a tiempo. Lo que no podemos es insistir en seguir adelante con un PNIEC que nos lleva a un despliegue de renovables que puede llegar a duplicar la potencia que tenemos hoy en día, si eso al final lo que lleva aparejado es reducir la generación instalada de ciclos combinados de gas. Bien es verdad, y eso también lo recoge el PNIEC, que el despliegue renovable no solo va asociado al propio despliegue como tal, sino que también tiene que llevar acompasado un almacenamiento. A estas alturas de la tecnología y estamos viendo que el almacenamiento no serviría para situaciones de este tipo como la que hemos vivido el pasado 4 de octubre. Hoy el almacenamiento tecnológicamente sí que resuelve situaciones de contingencia, de incidencias en unos ámbitos de redes eléctricas muy controlables, de unas potencias muy acotadas, y no estamos pensando en ser capaces de en un momento dado tener baterías que nos den la potencia que nos puede dar cualquier planta de ciclo combinado que tenemos hoy en día en explotación. Quedamos con estas cuestiones, vigilando muy detenidamente cuál pueda ser la evolución de esas conversaciones y sobre todo por dónde va a pasar la revisión de nuestro mercado eléctrico. Abelardo Reynoso, consultor y analista energético, muchísimas gracias, un placer. Buenas tardes, hasta luego. Y otras cuestiones que vigilamos muy de cerca.